doctor. En tu caso, vos estuviste al frente de una comisión bastante importante, la comisión Messer, y ahí te pudiste interiorizar de los manejos internos de cada una de las instituciones, lograste entender cómo se manejan. Hoy día, la Secretaría Nacional Anticorrupción dependía del Ejecutivo. Se desarticuló esa unidad y la intención ahora es pasarlo a la Contraloría General de la República. Y las funciones justamente era tomar denuncias, procesarlas y canalizar por donde corresponda. Teniendo en cuenta la función de la Contraloría, ¿correspondería, beneficiaría eso, ayudaría a bajar los índices de corrupción política en este caso? Mira, yo por lo menos creo que la cuestión de la corrupción, en primer lugar, vos en una posición de presidente de la República, de un poder ejecutivo que quiere tener un monitoreo continuo de ese tema, necesitas una herramienta ejecutiva. ¿Por qué? Porque Auditoría General del Poder Ejecutivo no es eso. La auditoría entra cuando ya se interviene algo. Contraloría General de la República tiene el rol de controlar, ¿verdad?, ex post. Es decir, cuando ocurrió algo o cuando tiene que hacerse un control aleatorio a una institución, ¿verdad? En ese sentido, la Secretaría Anticorrupción creo que es una herramienta muy útil, vamos a decir, para el día a día. Mira, hoy sale aquí un ciudadano que denuncia este problema. Hermanito querido, anda, revisa un poco este asunto, a ver si qué hay, si qué explicación hay, etcétera. Es más, es para que yo mismo pueda explicar. Imagínate si yo tengo que hacer el papel de López Obrador, que tenía cada mañana una conferencia de prensa y estaba expuesto a todas esas preguntas en todo tiempo. Yo tengo que tener la respuesta para los ciudadanos. Tengo que tener la respuesta. Pero ¿cómo obtengo esa respuesta? Porque yo como presidente, como ser humano, no voy a poder ir a controlar allá, a revisar las cuentas, etcétera, etcétera. Tengo que tener una persona, ¿verdad?, que me hace ese seguimiento. Y finalmente creo que ahí, lo que pasa es que creo que también la Secretaría Anticorrupción no cumplió este rol que te estoy planteando. Vos fíjate, no sé, ¿conocen ustedes lo que es el Balance Scorecard? El tablero de control. Sí. Tablero de control es una herramienta donde uno pone un programa de gobierno o un plan de trabajo, sea privado, público, lo que sea, pone un cronograma, pone metas, objetivos, cronograma, recursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando se van incumpliendo las cosas, se prende una luz roja, ¿sí? La pregunta es la siguiente: ¿por qué eso no se instala públicamente? Obras públicas, los retrasos, porque los retrasos le cuestan más al Estado. Entonces, es decir, lo que yo sí creo es que tuvo una acción muy limitada. Creo que no estuvo a la altura de lo que... No sé si el gobierno de turno pensó en eso, pero por lo menos en lo que yo pensaría en eso. Como primer paso creo que fue simplemente para cumplir una exigencia a nivel internacional dentro de los compromisos de cooperación, dentro de lo que implica transparencia. Yo tuve esa sensación, Sí. pero creo que fue un requisito. Ahora, avanzar en eso sería interesante como un mecanismo expeditivo de obtener datos preliminares y ver hacia dónde encaminar una eventual investigación sobre casos de corrupción. Pero siguen saltando casos de corrupción. Muchísimos. Y bueno, lo que tememos es que justamente sean herramientas para persecución. Ahora, volviendo, senador, a lo que te decía Edgardo, el rol que tuviste en la Comisión Bicameral de Investigación del caso Messer, ¿verdad? Todo lo que surgió posteriormente, que hasta ahora, ¿verdad?, hay muchas cosas que no se aclararon, no se investigó, evidentemente. La Fiscalía, no tomó ese informe para avanzar. Y llegamos así al asesinato del fiscal Pecci, ¿verdad?
y que donde tampoco hay avance. Todo lo que se avanzó fue en Colombia. Hasta ahora no tenemos por lo menos información de que haya alguna línea que esté avanzando. Bien concretamente. Y se abrió ahora una nueva línea, supuestamente apareció de que hay una especie de acuerdo entre narcotraficantes de la región para asesinarlo a Pechi. Pero surgen muchas dudas, parece demasiado conveniente para los intereses de cierto sector que esto se instale, ¿verdad? De que fueron narcotraficantes y mandan todos presos ya, ¿verdad? Y ahí surgen las dudas, ¿verdad? Porque hay algunos que supuestamente manejaron este tema estando presos en cárceles de máxima seguridad en Brasil, donde no son como las cárceles de acá de Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo ves esa investigación de aquel momento en que vos estuviste en esa comisión, todos los datos que se hicieron públicos? Y en la situación que estamos ahora, ¿cómo compararías, digamos? ¿Qué reflexión te merece? En primer lugar, una preocupación que es la pérdida de credibilidad hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ese es un problema, ¿verdad? Porque si uno hace una investigación preliminar, aporta datos con respecto a eso, que con los abogados penalistas que nos apoyaron en aquel momento, eran indicios muy potentes de comisión de delitos penales, ¿verdad? Penalmente, vamos a decir, acusables. Algunos de ellos con semipruebas, vamos a decir, ¿verdad? Y otras cosas con, vamos a decir, otras cosas con indicios muy fehacientes, ¿verdad? Por eso es que se hacen esos mapas, por ejemplo, de los vínculos, ¿verdad? Entonces vos ves que los vínculos, si vos unís, haces el une con flecha, así como sale en las películas, ¿verdad? Vos ves que a la muchacha, este González que le prestó plata a este, pero a su vez tiene el banco que movió el dinero de aquí para allá, ¿verdad? Es decir, en estos días tuvimos sobreseimientos que yo jamás pensé que pudieran salir. Siempre pensé que había dudas, ¿verdad?, con respecto a niveles, vamos a decir, de castigo que pudieran tener, pero de ahí a tener un sobreseimiento sin culpa y pena, honestamente, en lo personal, por lo menos manifiesto mis dudas, y ¿verdad? Creo que la ciudadanía no tiene confianza en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. El caso de Óscar Boidanich. Por ejemplo, ¿verdad? Y otros casos que no se movieron nunca, del caso de los funcionarios del Banco de Fomento, por ejemplo, sí, ¿verdad? Donde se hicieron muchas cosas que cuando menos merecían algún tipo de señalamiento, ¿verdad?, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de lo que ese informe decía, ¿verdad? Sin embargo, ha salido impecable, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar es un problema muy serio. Lo otro es que creo que hay una presión muy grande, eso sí, hay una presión muy grande para ir detrás de este tipo de situaciones, y la complejidad del poder hace que de vez en cuando se le suelte la mano, le decimos nosotros en el ambiente, se le sueltan la mano a algunos para que, bueno, ese sea el pato de la boda, ¿verdad? De hecho, sabe que no tiene que hablar porque si habla tendrá otro tipo de castigo, ¿verdad? Entonces quédate tranquilo, andate tú 1 año o 2 años adentro y después vas a salir a disfrutar del dinero que obtuviste conmigo, ¿verdad? Eso ocurre. Lo otro es que tengo la impresión de que la mayor parte de las investigaciones llegan hasta cierto punto. Te voy a poner 2 ejemplos. Uno, ejemplo de contrabando en Ciudad del Este, pasando el Puente de la Amistad, que se obtuvo un castigo. No sé si recordarás aquella investigación que hizo un fiscal con la Secretaría Anticontrabando, y que después nosotros accedimos a ello e incorporamos al documento donde mostraban las filmaciones de cómo, ¿verdad?, de cómo se hacían es decir, cada persona que pasaba ahí y venía y pagaba, y ahí le tocaba un poquito al militar, un poco al otro, y después otro que guardaba. La pregunta es la siguiente, y se consiguió, incluso ese fiscal yo creo que hizo un buen trabajo, no recuerdo el nombre, el apellido del fiscal en este momento, pero fíjate que ese fue un buen trabajo de inteligencia que se hizo, ¿verdad? Sí.
se le castigó a ellos, se fueron a la cárcel, 2, 3, 4 de ellos, ¿verdad? Se fueron a la cárcel. Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Es un esquema de recaudación de ellos solos? Evidentemente no. Categóricamente no. La pregunta es, ¿quiénes son los que en realidad recibían la plata grande de todo ese movimiento? Lo segundo, ¿vos crees que Tío Rico es el padrino de la región del tema de las drogas? Es uno. Es un intermediario potente dentro del manejo interno, pero no es el padrino regional ni el padrino local. Él no pudiera haber actuado nunca si no tenía protección política, si no tenía protección de las fuerzas de seguridad. Nunca. Es más, te digo, era conocido en el ámbito de la seguridad del Estado y sus actividades. Conocido era. De modo que, es decir, lo que yo me doy cuenta es que llega hasta ciertos escalones y después no se avanza. Entonces, primer tema, el tema de la credibilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Segundo, que se llega hasta niveles intermedios de la poder. Por más de que sea mucha plata y que sea poderoso, yo no estoy diciendo que no sean delincuentes, son delincuentes potentes, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cortar, de combatir sólidamente, ¿verdad?, estas redes. Y en tercer lugar, es el tema de que a mí siempre me suelen preguntar qué opina del manejo de la seguridad que lleva adelante Riera, ¿verdad? Y yo diría lo siguiente, mi comentario con respecto a eso es que creo que a mí me permitieron esas participaciones en esos estudios ver un poco que nosotros nos convertimos en un corredor logístico para todo tipo de tráficos. Incluso tenemos un gráfico, nosotros recuerdo en los informes, donde están las rutas que vienen las avionetas, descienden en el Chaco, etcétera, y por la hidrovía van a África y a Europa, y por los caminos del norte van a Brasil, ¿verdad?, etcétera. Y estamos hablando, yo recuerdo que con el presidente Lula lo hablamos cuando estuvo visitándolo a Lugo, hablamos de esto del tráfico de armas, que hace poco saltó uno de ellos. Hay que saber de que el tráfico de armas que pasa por Paraguay corresponde al 80-90% de las armas de grueso calibre y 50% de las armas de bajo calibre que van a las organizaciones criminales de Brasil. Eso no lo digo yo, está en un informe de Naciones Unidas. Está en una investigación que es de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué vos decís? Vas a evaluar, perfecto. Aquí en todo esto siempre hay tres patas, ¿verdad? Por un lado, eso, que son los canales importantes, etcétera, que es la raíz de cómo se mueve. En segundo lugar, ¿verdad?, en segundo lugar es la cuestión institucional, los organismos represivos del Estado. Pero en tercer lugar también está, en ese sentido, vamos a decir, lo que es la delincuencia común, que es la que más se siente en la calle, ¿verdad? Yo creo que Riera toma algunos, lo nombra a él como ministro, ¿verdad?, de esa área. Él toma, con más o menos éxito, toma el tema de la cuestión callejera, ¿verdad? La pregunta es la siguiente: si vos sabés que nosotros, la raíz de este asunto es el corredor logístico, ¿cuáles son las medidas si querés cortar de raíz? Radares primarios de todo el territorio no tenemos. 2 avioncitos que tengan capacidad de bajarle a los aviones narcos o los aviones que no aceptan identificarse, etcétera, etcétera, o apagan su transponder, creo que se llama eso, ¿verdad? La ley. Necesitas unas cuantas lanchas de alta velocidad en sitios críticos de cruce del río Paraguay. Y después necesitas escáner en todos los puertos públicos y privados que nosotros habíamos hecho aprobar esa ley. Ninguna de esas 4 cosas está por lo menos en una amplia cobertura.